Hola, estamos en la semana número 1 del día lunes de nuestro estudio Amar al falto de amor a través del libro de Jonás. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Jonás capítulo 1, los versos del 1 al 3. En el libro de Salmos capítulo 139, los versos del 7 al 10. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 139, los versos del 7 al 10. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En nuestras citas en el libro de Salmos dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Palabras claves: iré, espíritu, huirán, lugar, Dios. ¿De quién vino palabra de Jonás? ¿A dónde huirá? ¿Encontrará un lugar en el universo donde pudiera huir? Soberanía es la autoridad que reside o donde reside el poder. La soberanía del hombre está limitada en lugar y tiempo, pero la soberanía de Dios es diferente. Él tiene la autoridad en tiempo y espacio y la ejerce de acuerdo a su voluntad, a su plan eterno. Hoy la palabra nos habla de acción, obediencia, disciplina, gracia, misericordia. Observo que Dios habló a Jonás. La palabra nos informa al identificar quién era Jonás. Dice que era hijo de Amitai. También nos informa que Dios le ordenó a Jonás que hiciera algo. ¿Y qué hizo Jonás con lo que Dios le ordenó? ¿Y por qué lo hizo? Dios le pidió que se levantara y fuera a Nínive. ¿Y qué pasaba en Nínive? La maldad de Nínive había subido delante de Dios. Así que Dios le pidió a Jonás que fuera y le informara a Nínive de ello. ¿Pero qué hace Jonás? Observo que Dios le ordena. Dios no le preguntó si quería. No le dijo si podía. Tampoco le dijo qué pensaba de eso o que le diera su opinión. El texto dice que le dio una orden. Recordemos, soberanía es la autoridad en donde reside el poder. Soberanía es tener la autoridad de algún lugar. Por esta autoridad que se tiene, se ejerce. Es como un gobernador que obtiene cierta autoridad en el estado por un tiempo limitado. A diferencia de la soberanía de Dios, Él es eterno y su soberanía también. Observo que Dios estaba ejerciendo su soberanía en el universo. Él tenía y tiene la autoridad, el poder. Así que vemos que Dios no le pregunta qué debía hacer. A Jonás ya se le había indicado lo que debía hacer. Observo que Dios muestra no solo la condición del corazón de las personas en Nínive, sino también la condición del corazón de Jonás. Aun cuando su intención es hacer lo correcto, su carne era su tropiezo. Lo llevó a huir de Dios.
Observo 3 puntos importantes a resaltar. Punto número 1. En el pensamiento de Jonás, él imaginaba que estaba huyendo de la responsabilidad, que estaba huyendo de la presencia de Dios, pero realmente estaba alejándose de la comunión con Dios. Dios está en todo lugar, no puede huir de Él. Retomemos. ¿Por qué estaba huyendo Jonás? ¿Por qué Jonás se negó a ir a Nínive? Punto número 2. Él estaba desobedeciendo y negándose a hacer lo que le pidieron que hiciera. ¿Jonás estaba de rebelde contra Dios? ¿Quién era el pueblo de Nínive? Aun cuando una nación pudiera verse que es una potencia para algunos países, pensemos, ¿hay algo imposible para Dios? Nínive está situada cerca del río Tigris. Era un pueblo idólatra y sanguinario, además de que era una ciudad grande en extremo. Punto número 3. Observo el carácter de Dios. Dios no solo había visto que Nínive había pecado y necesitaba de su gracia, también Jonás necesitaba de la gracia de Dios. Dios no necesitaba a Jonás para hacer lo que pensaba con Nínive. Él lo podía hacer. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios eran muy diferentes a los pensamientos de Jonás acerca de Nínive. En nuestras citas, en el libro de Salmos, encontramos las respuestas a la acción de Jonás. Después de que Jonás intentara huir de la presencia y de la orden que Dios le da, la presencia de Dios está en todo lugar, en todas partes. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. No hay nada que se escape de Él. La acción de Jonás nos muestra la acción de las personas, cómo intentan huir de Dios, cómo sus acciones solo los llevan más lejos de Dios y más bajo del pecado. Aún en las profundas aguas, en la inmensidad del océano donde Jonás se encontraba, ahí estaba Dios. No hay lugar donde Él no se encuentre. Observo la soberanía de Dios y nuestra pequeñez. Observo la diferencia entre la voluntad de Jonás para Nínive y la voluntad de Dios para Nínive. Dios busca un bien para ambos. Jonás busca que Nínive sea destruido, como él lo había informado. Hoy el estudio me hace reflexionar en Jonás, en su reacción, en Nínive, en su pecado, en la misericordia y gracia de Dios, en la situación de Jonás. Cómo es importante saber y nunca olvidar quién es Dios y cuál es su propósito. Reflexiono en el carácter de Dios, en su amor. Jonás pensaba que podía huir de la responsabilidad, huir de Dios, huir de esta situación con Nínive y quizás lo que representaba para otras naciones, pero los ojos de Dios todo lo ven y la verdad siempre estará ahí. Él la conoce. Dios seguirá siendo Dios aun cuando no estemos dispuestos a obedecer sus órdenes. Su perfecto plan seguirá aun cuando no estemos dispuestos a actuar. Dios no solo estaba trabajando con los que recibirían el mensaje, sino también con Jonás,
que llevaría el mensaje. Estaba transformando su corazón. Él solo necesitaba dejarse usar por Dios. Aun cuando Nínive era una ciudad donde se practicaba mucho la idolatría, una ciudad imponente, Jonás no tenía nada que temer, porque él tenía de su lado a Dios. Así como Jonás, somos exhortadas a amar a quien no sabe amar, porque no conoce a Dios. Somos invitadas a dejarnos usar por Dios, a someternos a Él y a su plan eterno, porque el que creó este universo todo lo sabe. Sus planes son de bienestar para nuestras vidas, aun cuando no las entendamos. ¿Tú estás sometiéndote a Dios? ¿Estás dejándote usar por Él? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza, por ser nuestro Dios, creador de este universo. Gracias por mostrarnos que tus planes son de bienestar para nuestras vidas, porque tu palabra es viva y eficaz y nos transformará a fin de que seamos perfectos. Gracias, Padre, por tu gracia y misericordia, que es nueva cada mañana. Ayúdanos a ser diligentes en la obra. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a ti, a aplicar tu palabra en nuestras vidas, para que podamos hacer y ser lo que tú dijiste que seríamos. Que a su tiempo seamos transformadas tal cual tú lo planeaste que seríamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG por María Eugenia Marichal. Su firma dice: esculpida en la palma de sus manos. Mientras intento escribir, viene la letra de una canción a mi memoria. Quizás la conozcas. Soberano, el alto y sublime, recibe la gloria. Sin duda hemos escuchado las palabras soberano, soberanía. Hoy comenzamos este nuevo estudio hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, o como dice la letra de esta canción, del soberano, alto y sublime Dios, a quien le rendimos nuestra voluntad y todo nuestro ser, o por lo menos es lo que deberíamos hacer. ¿Qué entendemos por soberanía divina? Él es aquel que se sienta en el trono del universo, único en poder y dominio sobre todas las cosas, absolutamente independiente. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Isaías 49:6b. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Isaías 40, verso 22. Él lo llena todo. Salmos 139, versos del 7 al 10. ¿Podríamos escaparnos sin que Él no nos viera? ¿Pudiéramos huir sin que Él no lo supiera? Simplemente imposible. Aunque tratemos una y mil veces de huir o escondernos como Jonás, no podemos. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra y por encima de la de cualquier ser humano, como en el caso de Nínive. Jonás no estaba fuera de la soberanía de Dios, aunque sí quería hacer su voluntad. Tampoco aquella gran ciudad estaba fuera de la soberanía de Dios. Todos sus planes se cumplirán porque Él hace todo lo que desea. Isaías 46:10b. Nuestra voluntad frente a la de Dios, mientras que la nuestra es imperfecta, la de Él es buena, perfecta y agradable. Gloria a Él que así sea. Padre, gracias porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Tus planes se cumplirán. Tú haces como quieres y cuanto quieres. ¿Quién puede detenerte? A
hacemos nuestras estas palabras. Jamás podremos alejarnos de tu espíritu o pretender huir de tu presencia. Sigue trabajando en nosotras. Danos el poder y el deseo de hacer tu voluntad antes que la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga.